Hola, bienvenidos a mi programa y gracias por ver este vídeo. A lo largo de la historia humana ha habido bastantes acontecimientos terribles y este que voy a comentar hoy pues es bastante extremo. Bien es cierto que en situaciones extremas, adversas y de gran necesidad, pues el ser humano se ha tenido que volver caníbal. Ni más ni menos. Tenemos al menos dos grandes hechos, alguno conocido, como es el avión que se estrelló con un equipo de rugby, que iban incluso con sus familiares, y se estrelló en los Andes. Conocemos la historia, se han hecho películas, se han hecho libros, y aquellos pues tuvieron que sobrevivir pues comiéndose primero las 4 provisiones que habían quedado del avión, y después por el consejo del médico, que acabó falleciendo por negarse incluso a comer la carne humana, pero el consejo del médico era que tenían que desenterrar los cadáveres e intentar comer carne, porque si no iban a morir todos. Y eso es lo que ocurrió. Otra situación extrema fue la caravana de Donner, o el paso de Donner, bautizado así pues por el que dirigía esa caravana, y creo que uno de los pocos sobrevivientes que quedaron. Esto era en la época del oeste norteamericano, cuando caravanas grandes de 50 o 100 caravanas pues se desplazaban hacia otros territorios, hacia el oeste, internándose en el país, y un grupo de ellos, un grupo de unas cuantas caravanas, 5 o 10 caravanas, pues decidieron tomar lo que en un principio iba a ser un atajo. Les dieron una información que al final fue una mala información, donde había un atajo a través de unas montañas para ahorrar unos cuantos días, o una semana o así. El caso es que la información no era buena. Ese atajo era ni más ni menos que una ruta mucho más larga. Era una ruta por las montañas y encima se les echó el invierno encima. Entonces se quedaron atascados en la nieve. Y después de comerse las provisiones, de sacrificar y comerse a los animales, y de haber intentado o cazado algunas presas en las montañas, sabemos que en invierno no hay muchas, pues decidieron comerse a aquellos que iban muriendo por debilidad. Y después, cuando ya no quedaban cadáveres, pues lo que hicieron es hacer duelos o combates a pistola o a cuchillo, para que el que sobreviviera pues podría comerse o repartir el cuerpo de aquel que había muerto en el combate. Pero tenemos una situación que no es por accidente y no es por necesidad extrema, sino que esta situación fue totalmente provocada. Esto ocurrió bajo el mandato de Stalin en la extinta Unión Soviética. Stalin ideó un plan para desplazar millones de personas pues a Siberia, a las taigas y a otros sitios despoblados de Rusia. Sabemos que es un país enorme, para construir pueblos, ciudades, fábricas, cavar minas y plantar y recoger cosechas y cosas semejantes. Y quiso desplazar a millones de personas, y lo que hizo fue un llamado para que trabajadores, voluntarios y demás pues acudieran para luego llevarles a esos sitios. Esto ocurrió en 1933 y acudieron pues muchas personas, familias enteras y demás. El problema es que necesitaban tener pases
pasaportes, papeles y demás, y muchos de ellos pues no los tenían, tristemente. Y aparte se llenaron las ciudades también de vagabundos, de chantajistas, ladrones y demás. La policía empezó a detener a mucha gente, siguiéndole los papeles, y el que no tenía papeles pues los iban confinando, encerrando y demás. Sacaron de las calles a los vagabundos, quitaron de las calles a los que no tenían papeles, incluso iban por las calles los temibles policías rusos, temibles comisarios comunistas pues del partido, pidiendo papeles, y muchas veces personas normales pues estaban, pues quizá habían bajado de su casa a comprar algo y se habían olvidado los papeles, se les detenía y se les llevaba, aunque protestaran y dijeran que les dejaran ir a casa por los papeles, no se lo permitía. La respuesta era: no, usted siga con nosotros, vamos adelante y ya miraremos su condición, cosa que nunca ocurría. Incluso se llevaron a algunas personas que pertenecían al Partido Comunista, simplemente porque no tenían los papeles, aunque les dijeran que eran del Partido Comunista, que era jefe de grupo en una fábrica, que hacía reuniones semanales, comité comunista y demás, pues era lo mismo, se los llevaban y acababa pues eso, encerrados. Y luego empezaron a limpiar las ciudades, mandándolos a la ciudad de Thon. Montaron miles y miles de personas en trenes y se los llevaron a la ciudad de Toms. En la ciudad de Toms pues se vieron desbordados, y allí, junto con personas normales, había delincuentes, como he dicho antes. Tomaron la decisión de coger los primeros 6.000 de estos personas que tenían allí encerradas y llevarlas a una isla que se llamaba la isla de Nazim. Los montaron en unas gabarras, estos primeros 6.000 personas. Si usted no sabe lo que es una gabarra, es un barco de transporte fluvial que van por los ríos. Son muy grandes, tienen la capacidad de 15, 20, 30 camiones de carga, que sirve para llevar por el río pues grandes cantidades pues de tierra, de minerales, chatarra o grano o demás. Y los montaron allí personas normales, mujeres, niños y hombres. Pero entre ellos había, como he dicho, también limpiaron cárceles y habían metido pues a delincuentes, ladrones, extorsionistas, contrabandistas, incluso algún asesino y demás. Y ya en las gabarras empezaron a organizar estos grupos de delincuentes y demás. Cuando llegaron a la zona donde estaba el río, donde se encuentra la isla Nacino, pues ya habían despojado en el trayecto, que supongo que duró bastantes días, pues ya habían despojado de todo lo que tenían a los demás. Estos grupos les quitaron pues el dinero, incluso ropa y demás. Cuando llegaron allí pues prácticamente muchos de ellos no se podían tener en pie porque no podían ni haber comido, porque les robaron las comidas durante varios días y demás. Lo siguiente que hicieron cuando llegaron a la orilla de aquel río, comisarios políticos que había allí, jefe de aquella zona de campos de concentración o gulags y demás, fue pues echarlos a la isla de Nazim. Con estas palabras dijo: soltarlos y que pasten. Los dejaron allí sin herramientas, sin comida y sin posibilidades de hacer gran cosa. Lo que ocurrió allí pues era
algo de esperar. Estos grupos organizados empezaron a hacer de las suyas. Siguieron acosando a estas personas por la isla, siguieron robándole todo. Aunque en la isla había médicos, policías o médicos militares, estos tenían pues una especie de cabaña, pero ellos ni se atrevían a salir de noche. Algunos de estos médicos militares pues intentaron proteger a alguna joven y demás que era débil o se habían enamorado y tal, pero al final acabó todo en tragedia. Empezaron a perseguir por esta isla, que era bastante grande. No es que sería una isla pequeña donde todos estaban juntos, sino que se diseminaron por grupos o demás, intentando pues, buscar cualquier cosa, intentar romper ramas y construir un refugio y cosas de esas. Los grupos que se habían formado empezaron a perseguir a las personas y a matarlas para arrancarle los dientes de oro. Luego perseguían también a las mujeres o a las chicas adolescentes para violarlas. Luego, cuando ya el hambre era extrema, pues ya iban de cacería y sobre todo buscaban a personas pues jóvenes, adolescentes, porque la carne era más tierna. Imagínense la escena, cogerían a una o dos o tres chicas, mujeres o lo que sea, primero pues las violarían brutalmente, luego las matarían y luego las asaban y se las comían. Todo esto fue provocado por la paranoia de Stalin de hacer algo que al final fue una tragedia. Cuando ya llevaban un par de semanas, trajeron a otro grupo de otros 6.000 o 10.000 personas y prácticamente sucedió lo mismo. El robo, la violación, la muerte y luego el canibalismo. ¿Por qué? Porque no les daban ninguna provisión. Y si les darían alguna, los grupos mafiosos se la quedaban con toda. No podían huir de la isla porque en las ambas orillas de ese gran río, ancho río, pues estaban apostados los militares o los policías militares que disparaban a cualquiera que vieran acercarse a las orillas. Todo esto acabó en un par de meses. Un par de meses se produjo una tragedia terrible. Solo salieron de la isla unos 600 personas. Se puede usted hacer la idea de lo que ocurrió allí, del horror, de la angustia y de todo lo que pasaron aquellos que fueron enviados por una paranoia o por una dictadura de este Stalin y de esta ideología comunista de aquella época. Por eso es una gran tragedia, porque no fue un accidente, no fue una necesidad, sino que fue realmente algo provocado. Y lo más terrible es que no hubieran puesto, que a nadie le tenían que haber puesto en esa isla, pero si hubieran puesto a alguien tendría que ser solo criminales. Pero juntaron criminales con gente normal y decente. Incluso se llevaron de una estación una niña que tendría unos 12 años, que viajaba con su madre pues, a una gran ciudad, y se bajó en una estación y le dijo a la niña: quédate aquí, que yo voy a buscar alimento, porque después de viajar largas horas o varios días, la madre dijo: quédate aquí cuidando las maletas y yo voy a comprar algo para comer. Y en ese momento que la madre se fue, aparecieron los comisarios o los policías o los militares y vieron a la niña y dijeron: es una vagabunda, está sola.
y se la llevaron. Y acabó en esta isla también. Cosas semejantes, cosas terribles y cosas que a uno como ser humano le da vergüenza o rabia o cosas semejantes, perdón, porque situaciones de estas han pasado y muchas han sido tapadas. Esto pasó en 1933 en la extinta Unión Soviética y esta la sabemos porque hay documentación y demás, pero hay otras que seguramente en otras partes del mundo ha ocurrido y se hayan tapado y ha habido muchas tragedias. Nos hace que pensar como seres humanos, como personas, qué clases de dirigentes podemos llegar a elegir o pueden llegar a coger el poder. Sin más, me despido y espero que les haya servido de algo este vídeo, que nos haga reflexionar y les emplazo hasta el próximo vídeo. Chao.